Emprendedores Antifrágiles, episodio 3. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y sobre todo aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil. Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio o quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros en ortegaylodeiro.com. Y hoy tenemos el honor de recibir a Carlos Rojo. Os hago una breve presentación de Carlos. Él es también consultor de marketing, tiene una agencia de publicidad online ultra especializada que se llama Perfect Leads, es fundador del blog de productividad y hábitos Habitocracia, de lo que hablaremos después, y entre otras facetas también ha ejercido como guía turística en su tiempo libre. Ahora nos contará todo esto y mucho más. Bienvenido, Carlos. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Paco, hola Paco también. Hola. Bueno, Carlos, vamos a empezar por el principio y cuéntanos, porque aunque te hemos presentado, cuéntanos exactamente a qué te dedicas y cómo es tu día a día como emprendedor. Bueno, pues nosotros tenemos una consultora, tenemos una agencia de publicidad online eh, que solamente nos dedicamos a hacer campañas de marketing al sector servicios y orientadas a la captación de leads. Esto es lo que tenemos ahora, porque empecé hace 15 años con una cosa de estas que todo el mundo tiene, una agencia 360. Ujú. Y poco a poco hemos ido podando, hemos ido especializándonos hasta decidir que hacemos una cosa muy bien y que queremos hacerla cada vez mejor y que solo queremos hacer eso. Entonces, pues esto es lo que hacemos. Cuéntanos también cómo es tu día a día como emprendedor, porque sé que, por ejemplo, tenéis una cultura de empresa muy concreta. Háblanos más de cómo te organizas y cómo vives todo, tu rutina diaria en ese sentido. Bueno, nosotros, claro, el tema de la cultura de empresa es al final cuando uno está pasando gran parte de su vida en el trabajo, pues al final te das cuenta que quieres ser lo más feliz posible, aunque sea un poco naif el término, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay un montón de amenazas a esa felicidad, ¿no? Hay un montón de momentos de ansiedad, un momento de... eh, está todo como muy... Es todo como muy estresante. Entonces te propones que eso no puede seguir siendo así y que quieres ser feliz, lo más feliz posible, vivir con la menor ansiedad posible y poder hacer tu trabajo bien. Y no solamente lo quieres para ti, también lo quieres para tu equipo. Entonces, para eso hay que poner unas Ujú. normas, por, por así decir, que protejan a todas las partes involucradas. Y desde mi punto de vista, todas las partes involucradas, en el caso nuestro, pues serían la empresa como tal, los clientes y la gente que está trabajando en la empresa y el equipo. Entonces, lo que se suele producir habitualmente es que no hay un triple win, que digo yo, ¿no? O sea, siempre alguna de las partes pierde en favor de la otra. Se produce un desequilibrio. Entonces, yo como empresario tengo la obligación que todas las partes ganen. Y si no hay una ganancia, no solamente a nivel económico, sino a nivel de satisfacción y de tranquilidad para esas tres partes, y una de esas tres partes está perdiendo, entonces ese proyecto no tiene sentido. Porque puede tener sentido en el corto plazo o solamente a nivel económico, a nivel monetario, pero tarde o temprano no tiene sentido. Entonces, la primera norma es que tienen que ganar todas las partes. Y esto no es algo de palabras vacías, ¿no? Que se oye mucho, sino que esto hay que llevarlo a la realidad. Y llevarlo a la realidad implica decir que no a muchas cosas. Decir Ujú. que sí a otras, decir que no a otras. Por ejemplo, nosotros lo primero que dijimos que no hace un montón de años, bueno, un montón de años, hace 3 años por lo menos, es que hacíamos un trabajo que requiere una concentración bastante grande y que no tenía sentido trabajar más de 6 horas al día.
Cuando Muy tú interesante. decides en una agencia de publicidad, imagínate que vas a trabajar 6 horas al día, pues claro, ahora se habla un poco de esto, ¿no? Como si fuera algo que empieza a hablarse, ¿no? Pero en aquel entonces, pues esto estás loco. Porque, claro, porque parece que, sobre todo nosotros que gestionamos campañas que están en tiempo real, eh, que estamos siempre están siempre en movimiento, están dinámicas, es decir, que parece que hay que hacer una vigilancia 24 horas, ¿no? Que no es realmente así. Y entonces, y luego está este vicio que hay en el mundo de la publicidad de llamar urgente con las creatividades a última hora y entonces se puede gestionar. Y era un gran reto y yo creo que lo hemos conseguido, ese reto. Incluso trabajando campañas internacionales, ¿eh? Entonces, pues vamos escribiendo un decálogo de cosas que sí, cosas que no. Entonces, para todas con el objetivo de que el cliente sea feliz con nosotros y tenga resultados económicos, porque somos una agencia de performance, que el equipo esté satisfecho y esté contento y a gusto y no con un estrés absurdo y que la empresa, por supuesto, sea rentable. Imaginaros que hay un proyecto que no es rentable para la empresa, pero el equipo está muy cómodo y el cliente gana muchísimo. Pues ¿qué sentido tiene? Esto es una empresa, ¿no? Claro. Imaginaros que el, que el equipo está muy a gusto, muy bien con los proyectos, pero la empresa gana dinero, o sea, la agencia nuestra gana dinero, pero el cliente no tiene resultados. Pues tampoco tiene sentido, ¿no? Es decir, pues siempre y cuando haya alguna de las partes que no funcione, pues el proyecto no tiene sentido. Lo cual no quiere decir que esto sea algo dinámico. Es decir, esto es algo dinámico. Continuamente hay un reequilibrio para poder hacer esos proyectos viables y rentables para todas las partes. Y eso implica, pues, una gestión. Implica una defensa del castillo, que llamo yo, que muchas veces tienes que, pues, decir que no a un cliente, a algo, o es decir, o tienes que de alguna manera proteger todas las partes del castillo, no solamente una parte. Y esto requiere bastante, no sé cómo decirte, bastante asertividad Sí, yo te iba a decir convicción también, ¿no? Convicción en esa filosofía, y y en bastante esas convicción. decisiones. Cambiar tu identidad, como diría en Atomic Habits. Todo empieza por la identidad y luego ya viene el hábito de decir que no, quizás. Claro, lo que sucede es que, em, claro, lo normal es que se produzcan desequilibrios y se asuman como normales. Em, Esto requiere llevarlo a la práctica y hacerlo real. Y a mí hay una cosa que me motiva mucho, fíjate qué tontería, ¿no? Y es saber que nos vamos a morir. Es que parece una chorrada, pero claro, es que parece que hacemos cosas en base a, pues o a ganar dinero, pero si es que esto tiene un aspecto limitado. Y luego también, como tú dices, Paco, la identidad laboral, desde mi punto de vista, o la identidad del trabajo, que como te comentaba antes, históricamente viene muy definida, es una de las identidades que nosotros tenemos. No podemos solamente vivir eh, todas las horas del día, tanto en el espacio físico como mental, como emprendedor o como empresario, como trabajador, porque esto es infernal. Sí, por desgracia es muy común. Claro, primero, aunque sea otro tópico, primero somos personas y después somos la identidad que sea. Nosotros somos el hardware, digo yo, y luego nos ponemos el software de trabajador o de empresario o lo que sea, ¿no? Tenemos muchos software. Y bueno, ahora que comentas, pues este objetivo vital o que al final todos trabajamos para ser felices, que parece obvio, pero bueno, a veces se nos olvida, eh, ¿es esta idea o es esta, no sé si libertad o qué buscabas tú cuando empezaste a emprender? ¿Qué te llevó a ir por tu cuenta y montar tu propio proyecto? Bueno, hay gente que nos damos cuenta enseguida. Cuando tú tienes 10 años y estás vendiendo bonsáis a la gente y luego pues te empiezas a dar cuenta que, porque yo desarrollé muchos trabajos en muchas empresas, pero al final siempre veías, pues yo esto lo haría mejor o lo haría diferente, ¿no?
Que eso es muy fácil decirlo también, ¿eh? Eso desde fuera es muy fácil decirlo. Hasta que te das cuenta que dices, pues coño, hazlo. ¿Sabes? Perdonar por... En tu caso fue vocacional 100%, vamos. Absolutamente. Yo trabajé muchas cosas, pero al final donde más a gusto estaba era creando yo ese proceso, ¿no? ¿Y cómo diste el paso de decir, estar tú trabajando, después de esta reflexión de estos años, y decir, oye, ¿en qué momento dices, venga, ya, ahora es el momento de dejar de buscar cómo mejorar y hacerlo yo? No lo recuerdo porque ya te digo, fue como un proceso muy natural. O sea, yo Ujú. pasé de vender bonsáis a vender paraguas, a luego empezar a desarrollar microempresas, a importar camisetas. De ahí me monté una productora audiovisual que hacía anuncios de Movie Record. Luego estudié en la escuela de cine, quería hacer cine, entonces me busqué hacer una cámara. No había equipos de edición, me lo monté de Alemania, vendí equipos de edición. De ahí. Entonces, así, Ostras. al final de los equipos de edición me especialicé en hardware, metí una empresa de informática. De la empresa de informática ya me di cuenta que tenía una formación y un bagaje de marketing, me metí en el marketing digital y de ahí hasta hoy. Es decir, que empecé con mi agencia de marketing digital pues en el 2008. Entonces, no recuerdo que haya un momento fijo. Hay como una evolución y hay un sufrimiento tremendo que yo creo que realmente es como se aprende, o sea, cometiendo muchos errores y sufriendo mucho. Y son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque cometer errores está muy bien porque aprendes y además los vas a cometer sí o sí. Y lo de sufrir está muy bien porque yo a veces hablo con algunas personas que digo, esta gente no ha sufrido nada en el ámbito laboral. Cuando te has jugado tu dinero, tu hipoteca, las cosas de tu vida y te lo has jugado y lo has pasado mal y no has dormido muchas noches, al final dices, o aprendo a hacer esto bien o a ver dónde nos vamos. Entonces, el sufrimiento es un buen consejero también, lo cual no quiere decir que haya que sufrir. Y hablando de este sufrimiento, ¿cuáles dirías que son los principales obstáculos que tuviste en tus inicios? Vamos a ir a los inicios. Pues los principales obstáculos es entender cómo funciona todo esto del emprendimiento. Porque creemos que lo entendemos, pero no lo entendemos. Hay una, no sé si cuento Disney sobre el emprendimiento, que es un poco absurdo y que hace muchísimo daño. Eh, em- eh, Emprender es algo que te apasiona y si te apasiona ya todo el mundo seguro que vas a llegar a algún lado. Eh, el yo me lo guiso, yo me lo como, que parece que mucha gente no hace falta formación, de hecho se montan empresas a patadas sin ningún tipo de formación. Que no hace falta, digo, una formación reglada, pero por lo menos leerte un libro, ¿no? Ujú. Eh, y hay un montón de ideas eh, en torno... Hay otra idea muy extendida, que yo soy muy bueno haciendo esto y entonces ya por eso puedo montar una empresa. Y yo siempre digo que la palabra autónomo está, en el fondo está muy bien elegida, porque una persona que es autónoma, aunque luego sea una empresa, tiene que cumplir todas las funciones, tiene que ser autónomo en todas las funciones que necesita una empresa para crecer. Entonces, no vale solo con que seas un buen fisio, por ejemplo, y te montes una clínica de fisioterapia. ¿Vale? Tienes que saber eh, contabilidad, un mínimo de contabilidad, tienes que saber un mínimo de marketing y además de una manera autónoma, tienes que entender un poco de todo. Y parece que mucha gente, bueno, a mí yo soy buen cocinero, pues bueno, me monto un bar, me monto un restaurante. Bueno, claro, y luego viene todo lo demás. Entonces, es un poco la principal dificultad que uno tiene y que todo el mundo tenemos o hemos tenido es entender cómo funciona realmente esto del emprendimiento. ¿Y tú, dirías, Carlos, que tuviste algún fallo de estos? Es decir, ¿tuviste algún error en el emprendimiento? Todos, todos. ¿Cu cuáles fueron? Cuéntanos, ¿cuáles fueron esos errores? ¿Cómo los afrontaste? Tendría que hacer un listado, ¿eh? Voy a intentar a ver si Mm. resaltar a ver de lo que más me acuerdo. Porque, bueno, ya te digo, yo podía escribir como el libro este que hay, que es muy bueno, el libro negro del emprendedor, pues podía haberlo escrito, y digo, podía haberlo escrito yo porque hice todos los errores que aparecen en el libro, los cometí yo. Em, Desde el primer error básico que es lo de los socios erróneos o socios innecesarios, porque muchas veces
no te hace falta tener socios. O sea, la gente tiene socios muchas veces porque dice, porque así es que voy acompañado en el barco y por lo menos si lloro, pues el otro me escucha. Pero, pero en muchos negocios, sobre todo micronegocios, no hace falta tener socios. Y si tienes socios, pues oye, que realmente aporten un valor y te complementen, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Eso fue lo primero que aprendí, con varias puñaladas de, de Uf. varios socios. Luego el tema de, no, yo me hago los impuestos, me hago tal. Claro, al final pues tienes que buscar una gestoría, que luego también es el siguiente error, que para encontrar una gestoría buena te puedes morir, porque te encuentras pocos, pocos gestores buenos en el sentido de serios profesionales. Perdón si me escucha el gremio, pero ha sido mi experiencia. No, es muy difícil, es muy difícil. Yo, pues, según con más gente que hablo, casi si conoces a uno, es una información valiosísima compartirla. Absolutamente. Y luego otra de las cosas es yo siempre tuve conciencia de marketing, porque siempre me formé en marketing, entonces eso siempre lo llevé bien. Sabía que el marketing era muy importante y eso siempre lo cuidaba. Y luego el mayor error y la mayor dificultad mm, es cuando es la gestión de las personas. Es que yo creo que eso es lo más difícil. Lo más difícil porque ahí sí que, mira, hablábamos antes del tema de responsabilidad. Tienes que hacerte responsable de tu empresa y de tu negocio y de tu proyecto. Y es muy fácil cuando las cosas no van tan bien como uno quiere y además en un ambiente de estrés, decir todos los demás son los culpables de que a mí me vaya mal. Esto es muy fácil. Pues es que la gente que tengo que trabajo no están involucrados en el proyecto, es que los clientes no entienden, es que no entienden. Entonces, es muy fácil caer en echar balones fuera. ¿Vale? Entonces, yo cometí muchos errores en la gestión de personas y de mi equipo. No sabía motivarles, no sabía involucrarse en el proyecto y era culpa mía. Pero era más fácil decir que la culpa era de todos los demás. Bueno, ahora va una pregunta complicada, que es, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como emprendedor? Bueno, la lección más importante era un poco la que te comentaba antes, que hay que responsabilizarse y que tú eres el principal motor y tienes que motivar a tu equipo, elegir tu equipo bien, tienes que también saber elegir a los clientes. Que esto es muy, muy difícil porque es como vale todo, no vale todo. No vale todo. Tienes que saber elegir a los clientes. Por lo menos en lo que yo me dedico, ¿eh? A lo mejor si tienes un Burger King no tienes que ser muy selectivo. Pero si tú quieres llevar un proyecto de ayudar a crecer a las empresas, tienes que elegir muy bien a los clientes. Entonces, muchas veces yo creo que hay que educar a los clientes, ¿no? Pero no hasta el punto de la evangelización. Muchas veces uno se pasa el día intentando explicar a los clientes cuál es el servicio que haces, el trabajo que desarrollas. Y yo hace tiempo me di cuenta que si yo me dedicaba todo el día a hacer esto, es que a lo mejor no había elegido a los clientes adecuados. Porque efectivamente, no digo es que sean peores o mejores clientes, sino que cada cliente tiene un tipo de agencia, un tipo de presupuesto, un tipo de... Hay muchas lecciones, las lecciones y muchos aprendizajes de gestión de las personas. Luego darte cuenta que tienes que buscar o sea, que tu equipo que tenga bienestar. Yo no te digo felicidad, pero que se sienta a gusto. Eh, que también hay que remunerar adecuadamente. Que los proyectos tienen que ayudar a hacer a crecer el equipo. Entonces suena muy bonito, que hay que valorarles, hay que decírselo. No quiere decir que yo sea perfecto haciendo esto, ojo. A ver si luego me van a escuchar y me van a... Pues ya podrías aprender de lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, pues sobre todo eso, lo difícil que es gestionar un equipo, lo difícil que es decir que no a un cliente y saber elegir a tus clientes. Y luego la lección más importante que tienes que aprender es, a pesar de que yo tengo muchos mecanismos, por los hábitos, por la cultura de empresa,
pero saber que nunca, nunca, y eso lo tienes que asumir, que eso nunca que siempre vas a estar no vas a desconectar nunca al 100% de tu empresa. Ese es el mayor coste que tiene que asumir el empresario. Y es un coste doloroso, ¿eh? Es porque asumir que no puedes desconectar nunca al 100% es muy estresante. Entonces, uno se autoengaña, ¿no? Cuando contrate gente ya me olvidaré, o luego, cuando ya tenga esto, pues ya yo me iré y desconectaré del todo porque tengo... Yo creo que no hay ningún empresario, independientemente en la escala en la que esté, que desconecte al 100%. Sí, yo estoy súper de acuerdo, Carlos, y debo decir que yo pensaba, es que tal cual lo que acabas de decir, en el primer año, pero es que tardé muy poco, en asumirlo. Yo era de las que, cuando trabajaba por cuenta ajena, desconectaba, pero 100% olvidarme la contraseña, ese tipo de cosas, y contaba con volver a hacerlo. Y creo que hay que asumir que no. O sea, de hecho, creo que sería peligroso si de verdad te desconectas al 100%. Yo no sé si sería peligroso, yo creo que sería muy saludable. Buf, Pero, pero no pero, sé. eh, yo lo que yo creo, a lo mejor, oye, ojalá traigáis aquí al podcast a alguien que diga, pues yo lo consigo perfectamente. Entonces, darme el teléfono porque a mí me encantaría que me contara cómo lo hace. Pero, porque yo, y fíjate que nosotros eh, trabajamos 6 horas, eh, trabajamos mucho, yo trabajo mucho el tema de equilibrar otros aspectos de mi vida y aún así siempre tienes un zoom, zoom, zoom ahí. Y Sí. esto es un precio que la gente, cuando ve el emprendimiento desde fuera, dice, "Ay, qué bien, pues fíjate, pues tienes un equipo y tal, fíjate, qué bien vive, qué bien vive". Pero claro, pero no tienen ni idea del coste que supone, porque claro, tampoco se valora lo suficiente el decir yo me voy de mi trabajo y me olvido estos Sí, días de vacaciones, aunque sean 2. sí, sí, sí. Lógicamente tiene otros muchos beneficios, ¿eh? No vamos a ponernos en que todo esto es malo, tiene muchos beneficios. Pero este, no. Ya. No, yo creo que al final la clave es asumirlo como un mal necesario. Pues hablábamos antes de estoicismo. No podemos luchar contra ello, yo creo, va a ser inherente a los emprendedores, convives con ello. Y yo creo que es la manera de tampoco darle mayor importancia. Eso es. Sí, bueno, intentar también minimizar al máximo el hecho de estar... porque el espacio y tiempo ya lo contextualizas en un horario y un espacio. Bueno, ahora con esto de la pandemia, vete a saber el espacio. Ya si Sí, queréis hablamos de eso también, porque para mí el teletrabajo es la invasión de lo doméstico, absolutamente. Y desde mi punto de vista tiene muchos más problemas que beneficios si no se sabe gestionar. Y entonces esa invasión del espacio que antes se hacía en una oficina y que tiene muchas ventajas del trabajo, pero que antes se hacía en una oficina y un horario concreto, ¿vale? Era un contexto, ¿no? Este contexto es importante mantenerlo, por lo menos a nivel de tiempo y de horario. Pero lo difícil es el contexto mental. O sea, es el, el separar. el estar ya fuera de tu hora de trabajo y seguir pensando en el trabajo, ¿vale? Entonces, yo sí soy muy partidario de aplicar una serie de herramientas y sistemas para minimizar al máximo esto. Yo lo he logrado mucho, ¿eh? Yo lo he logrado muchísimo, muchísimo. A través de implementar ciertos hábitos para no estar siempre pensando en el trabajo. Y, por ejemplo, bueno, luego te vamos a preguntar sobre la productividad. No sé si me estoy adelantando, pero a lo mejor, ya que estamos hablando de esto, cómo separar los ámbitos, ¿qué herramientas nos recomiendas para, pues me genera curiosidad, ¿no? De estar en casa y no correr al ordenador o separar de verdad, hacer ese ejercicio de no retomar pues, un Bueno, email o una tarea a medias, por ejemplo. yo es que si te cuento todo lo que hago para eso, va a decir, este tío está loco. Es decir, porque, vamos, yo te puedo decir, por ejemplo, que tengo escritorios diferentes. Pues, lógicamente tengo una oficina, tenemos la oficina, tenemos la agencia y luego la casa. Bueno, eso es la primera separación. Después, todos los clientes saben que nosotros, fuera del horario de atención, no atendemos. Solo unos pocos clientes de confianza tienen mi correo mi móvil y cuando me llaman, porque se lo agradezco muchísimo, es verdad que siempre me llaman porque hay algo que es realmente urgente. No, no me llaman por tonterías. Eso ya se acabó hace muchos años, ¿no? Tengo
correos separados, ¿no? El personal y el de corporativo. Esto parece una cosa normal, pero si alguien, por ejemplo, me habla de un tema que es que no es laboral, por favor envíamelo al otro correo y no entro al correo laboral, es decir, que no puedo verlo hasta el día siguiente. O sea, si me lo mandan al laboral, hasta el día siguiente no lo puedo ver. Vale, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es un trigger, lo que ya se llama en el tema de los hábitos, aquello que desencadena que de repente tu mente, ¡boom!, se vaya al trabajo. Y un trigger, un detonador, puede ser cualquier cosa. Puede ser tener una notificación en el móvil de que tienes 3 correos de trabajo, puede ser adquirir el hábito de revisar el correo más de la cuenta, puede ser mezclar tu teléfono móvil con el laboral, puede ser no tener horas. Entonces, yo lo que tengo son compartimentos muy estancos. Tengo muy claro cuándo estoy en modo laboral y cuándo estoy en modo fuera del trabajo. Y, de hecho, a veces con mi pareja me dice algo de trabajo y tal y me enfado muchísimo. Muchísimo. Pero sobre todo, ella trabaja conmigo, ¿eh? Pero sobre todo porque ya no es el hecho de repente, bueno, si es una tontería, son 2 minutos contestarme y ya está. Es que de repente toda tu mente Te cambias el chip. se va otra vez al tema laboral. Y de una pregunta va a la otra, de la otra, y este proyecto, esto otro, esto otro, esto otro. Entonces tienes que tener un ambiente muy, muy en cuarentena, ¿no? De una cosa de otra. Que eso te va a permitir, por supuesto, descansar en condiciones, estar a gusto para luego rendir al máximo posible. El problema es que vivimos en una cultura de empresa donde todo se entremezcla el trabajo, y ahora con esto del teletrabajo ya la hemos liado, porque hay toda una mezcla de la misma tecnología, la usamos para el trabajo y eh, para esto, se entremezcla el tiempo, ya con el teletrabajo se entremezcla el espacio y el tiempo, no, un ratito trabajo, otro no. O sea, hay una mezcla que ya cada vez es más difícil de separar. Entonces, esto es un problema. Eso es un problema. Porque la gente dice, oye, qué bien que estoy tan a gusto trabajando desde casa. No. Qué mal que tu trabajo ha invadido tu ámbito doméstico. Ya. Ahí no sé si estaremos muy de acuerdo, ¿eh? Yo por lo menos no, y Lucía a Es que, medias. Lucía está claro, ahí a medias. es que yo, de hecho, a raíz de la pandemia, ya había cogido también el hábito de, tenemos una oficina, Paco y yo, y había cogido ya el hábito de ir todos los días, aparte así caminando, y a raíz bueno, del confinamiento me volví a reacostumbrar a trabajar en casa. Y de hecho lo comentábamos hoy, que hay días que me da mucha pereza porque estoy muy a gusto. Entonces, es que es tal cual lo que acabas de decir, que yo digo, ¡ay, qué bien estoy en casa trabajando! Pero claro, no sé, me haces Claro, dudar. claro, yo a lo que me refiero es que en casa se puede trabajar muy bien. Yo en pandemia he trabajado muy bien. Yo a lo que me refiero es que hay que ser ahí un poco disciplinado en el sentido de no tener. Yo sé que mucha gente, y luego gente que trabaja para otras empresas que les han embargado ya todo su tiempo porque están siempre pendientes del correo. ¿Vale? Entonces, a mí trabajar en casa me parece perfecto. Lo que a mí me preocupa es que no hay un horario, ¿no? Sino que siempre tengo la plena disposición para, mm, para hacer algo de trabajo, ahora o media hora, ahora otra, porque al final ocupas gran parte del día haciendo cosas del trabajo y mentalmente piensas en el trabajo. Entonces, a mí me parece bien trabajar en casa, pero siempre y cuando contextualicemos el tiempo o el momento en el que estamos trabajando. Porque si no, yo por lo menos me cuesta mucho no irme. Y luego también creo que desde el punto de vista, porque vosotros también tenéis vuestra propia empresa, desde el punto de vista del trabajador a veces es muy injusto, ¿no? Porque muchas empresas, y me consta, han aprovechado para tener a gente con plena disponibilidad, con la excusa esta del teletrabajo, Ya, mm, pues les tienen ahí con plena disponibilidad a lo largo del día, ¿no? claro. Entonces, bueno, como todo, ¿eh? Tienes cosas buenas, cosas malas, pero cuidado con las malas. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Sí, el tema es ser responsable, siempre volvemos a lo mismo, y respetuoso con tus colaboradores, bueno, las personas de tu equipo también, y bueno, no hacerles lo que no te gusta que te hagan a ti, porque yo eso sí que también lo he vivido en mis carnes, y bueno, Paco lo sabe, que uno de mis objetivos es, dentro de nuestra empresa, que eso no se repita. O sea, un respeto por el horario de los demás, comunicación asíncrona siempre que se pueda, Eso es. y bueno, que cada uno se organice como prefiera, siempre que se cumplan los objetivos o las tareas fijadas.
Eso es. Eso es la tendencia de hoy, lo que pasa es que es muy difícil llevarlo a cabo, pero es importantísimo. Por ejemplo, vivimos, como llama a este hombre, el Cal Newport, que es un tío muy bueno, a mí me gusta mucho. Ha sacado un libro hace unas semanas que se llama World Without Mail y no dice nada nuevo, pero sí habla de que funcionamos como una mente colmena, lo llama mente colmena, ¿no? Organizamos nuestro trabajo según la bandeja de entrada del correo electrónico. Del correo electrónico se habla muy poco, porque se habla mucho de la mensajería instantánea, se habla de las redes sociales, se habla de las reuniones, reunionitis, se habla de los espacios abiertos, que ya se ha demostrado que generan muchas interrupciones, las oficinas abiertas. Todo esto está muy, muy trillado ya, ¿no? Pero hemos puesto poco foco en el correo electrónico y es verdad que el correo electrónico nos genera una ansiedad brutal. Y luego organiza muchas de las formas de trabajar de muchas empresas. Porque es el correo electrónico el que organiza nuestra agenda, el que organiza el trabajo que vamos haciendo al día, ¿no? Entre importante y urgente, ¿no? Y, y bueno, es interesante, ¿eh? Yo solo os recomiendo el libro porque además lo que explica es que básicamente lo que sucede, bueno, como en todo en redes sociales, lo que sucede es que hay un elemento de dopamina que es un correo electrónico, es como un regalo, es como una sorpresa, que la quieres abrir, a ver qué hay dentro, porque genera esa dopamina. Y luego, por otro lado, tiene el componente de la validación social. Si me quedo callado en este momento y no atiendo las necesidades del grupo en este momento, me van a desterrar. Hay un pensamiento antropológico que, que nos incita a estar continuamente abriendo el correo electrónico y empezar a contestar y tal. Y hay que tener mucho cuidado porque nos reduce la productividad de una manera brutal. Aparte de generar un estrés impresionante. Digo el correo electrónico porque hay otras muchas cosas, pero digamos que el correo electrónico se reflexiona poco sobre esto. Yo Ujú. de Cal Newport leí el libro Deep Work y está muy bien, porque es lo que dice, que el problema que hay, que es una pandemia en el mundo, es la falta de concentración. Absolutamente. Claro, es que no podemos concentrarnos ya. Ya con el... Es continuamente... Es que yo esta conversación la empezaba porque me preguntabais, ¿qué hago yo? Para no entrar en el trabajo. Pues, ¿qué hago yo para no entrar ya en el modo este entorno digital? Pues lo que hago es, yo tengo todo silenciado, llamadas apagadas. Yo no cojo ninguna llamada, la primera que me llaman, a no ser que justo esté viendo el móvil de casualidad. Porque devuelvo las llamadas. Silencio, notificaciones, la pantalla a partir de una hora se pone en blanco y negro, no tengo ninguna red social instalada en el móvil. Es decir, todo esto que parece este tío está loco, o sea, pues es imprescindible porque el entorno que se nos está generando es mucho más sofisticado que nuestra mente primitiva. Entonces, es que es imposible. La única manera es la no exposición. Y hay que tener también un entorno de no exposición al entorno laboral. Luego mucha gente dirá, bueno, si es que yo lo que hago me apasiona, mi trabajo es mi vida. Bueno, Paco. me parece perfecto. A ver, mi trabajo es mi vida, no. O sea, la No, no, primera me parte encanta. sí, Sí, sí. la segunda no. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre digo lo mismo. Yo sabéis que el blog este de Habitogracia pues lo hago eh, sin ningún ánimo de lucro y además yo tengo amigos que digo, si quieres que hable, llámame, que yo hablo contigo las horas que haga falta. No me importa, porque no hay un componente económico, ¿no? Monetario. Entonces yo no diría limitemos el ámbito laboral, pero sí limitemos aquellas cosas que hacemos por dinero. No digo reduzcamos, digo limitemos en un espacio de tiempo, porque yo desde mi punto de vista cualquier pasión, en el momento que entra el componente económico, no es que se desvirtúe, pero ya digamos que no sea... entra ese componente de miedo o de compromiso que no es muy saludable tenerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Al margen de que puedas hacer una cosa que te gusta mucho. Es decir, que no tiene nada que ver. Es decir, yo puedo ser pintor y pintar porque me gusta mucho pintar y luego puedo estar pintando por dinero porque tengo que pagar la hipoteca o tengo que pagar, pues probablemente ese pintor hay días que no le apetece pintar o su creatividad no la tiene tan desarrollada. Entonces, yo por eso no separo tanto el ámbito laboral o el ámbito económico, o sea, o el ámbito del ocio, ¿no? Pero sí de las cosas que se hacen por dinero y las cosas que no se hacen por dinero. Muy interesante. Pues relacionado con esto, aunque ya nos has dado varios consejos, relacionado
con el tema de productividad, ¿cómo le dirías a los emprendedores, aparte has hablado de la vía negativa, donde no centrarse, consejos de vía positiva que utilizas, de organización, para optimizar el tiempo? Tanto para emprendedores como para seres humanos, que al final, lo que comentamos antes, la mayoría de emprendedores somos también seres humanos. Sí, la mayoría. Bueno, yo lo que os contaba en alguna conversación que hemos tenido, era que desde mi punto de vista una sacralización del emprendimiento y ahí es que viene mucho de una cultura americana, pues de los años 70, de ciertos libros que decían que sigue estando esa cultura presente, que hay que sufrir, o sea, no hay que sufrir, a ver si me contradigo con lo que he dicho antes, sufrir hay que sufrir aunque no quieras, pero que hay que estar o sea, que cuando quieres montar tu empresa o cuando quieres montar, tú tienes que estar 17 o 19 horas al día, dormir, comer 2 horas para comer y 3 horas para dormir, y eso es así porque si no hay la cultura del sacrificio, la cultura de ese sacrificio desde mi punto de vista malentendido, ¿vale? Porque yo cometí ese error como todos lo cometes, de decir, hasta que no monte mi empresa, pues es un sacrificio. Yo creo que el equilibrio hay que mantenerlo siempre, ¿no? Eso es como la persona que yo ya, cuando me jubile, ya viviré mi vida. Pues cuidado, cuidado. La vida hay que vivirla siempre, no solo cuando te jubiles. Entre otras cosas porque nunca se sabe. Entonces, creo que es posible un emprendimiento amable con uno mismo. Creo que se puede emprender sin necesidad de estar 17 horas flagelándote. Y de hecho creo que eso está contraproducente. Porque tu herramienta principal es tu cuerpo, es tu estado de ánimo. Y si tú no estás descansado, bien de ocio y equilibrado, va a ser muy difícil que lleves adelante tu empresa. Entonces, yo sería un poco contraria en ese sentido y diría que muchos emprendedores no llegan a desarrollar su proyecto bien precisamente por hacer esto otro, por caer en el error de flagelarse y de correr la maratón y olvidarse del resto de sus facetas y de sus identidades y de sus necesidades. No sé si que la pregunta era, perdona, Paco, era. Iba- Eran consejos de optimización del tiempo. pues eso, pues el primer consejo es este. Limita tu tiempo de emprendimiento. No te digo que sea 6 horas, a lo mejor a las 6 horas hay que llegar a ello, ¿no? Pero, pero limita tu tiempo. El primer consejo de optimización es limita el tiempo que dedicas a tu proyecto. No estés Está, siempre. perdona, es que iba a decir lo de la ley de Parkinson, que supongo que conocerás. Sí, por supuesto. Pues es tal cual. Sí, sí, la ley de parques, además se une el miedo, pues ya estamos perdidos, porque vamos a llenar todo el tiempo disponible en, en estar prestando nuestro proyecto. Entonces, la primera recomendación es toma distancia de tu proyecto, equilibra tus partes y ya verás tus partes de tu vida y ya verás cómo cada día las horas que dediques a tu proyecto las vas a dedicar con más energía, con más claridad mental y es probable que en un entorno tan difícil como llevar a éxito una empresa, que es muy complicado, va a ser más posible que lo consigas de esa manera que autoflagelándote, que va en contra de todo lo que todavía se sigue pensando. Este es el primer consejo de optimización. Luego, otro consejo de optimización, yo tengo, a raíz de estar tan preocupado por ese tema de la productividad, que no me gusta mucho la palabra, como te digo, más bien de la eficiencia, y tener que sacar adelante una empresa y en 6 horas y equilibrarlo un poco todo, pues al final, cuando te preocupas por eso, vas desarrollando tus sistemitas, ¿no? Yo tengo un sistema que yo decidí dividir los tiempos, los que uno está trabajando, que podía estar en 4 estados, ¿vale? Algunos autores hablan de un estado o dos, como Cal Newport, que habla del foco, ¿no? Yo dije, aquí hay 4 estados, ¿vale? Y lo dije yo porque yo veía las actividades que realizaba mi equipo y las actividades que realizaba yo. Y entonces me di cuenta que esos estados eran incompatibles. Tú no podías estar mezclando, aparte de esto que se habla de la multitarea, que por supuesto es imposible, bueno, excepto en algunos casos, puedes correr y escuchar un podcast, pero poco más. Eh, hay varios estados. Hay un estado de foco, yo los llamo los estados de foco, el de flujo, el estado de briefing y el estado de comunicación. El estado de foco es aquella tarea como
la gran piedra, ¿no? O el gran sapo, ¿no? Esa tarea que requiere una concentración muy específica, que nuestra mente está limitada porque no podemos tener más de 1 hora y media de ese tipo de concentración tan necesaria, que es aquella que nos hace avanzar ciertos proyectos y cosas importantes, que requiere un estado de mucha concentración, de ninguna molestia y de un esfuerzo mental importante, que es como realmente se avanza. Luego hay un estado que yo lo llamo de flujo, porque es algo porque es en automático. En nuestro caso, pues sería, por ejemplo, cuando vas optimizando campañas, metes una palabra negativa, buscas segmentaciones de público. Son algo que requieren concentración, pero que no es pensamiento estratégico, pero que no, que es algo más del día a día, ¿no? Ojo, ahí no meto los correos electrónicos ni nada de esto, porque esto lo meto en una tercera parte que es la comunicación, que son cuando te comunicas, ya sea vía mail, reuniones con compañeros o con clientes, ¿vale? Y luego hay otra cuarta fase que es la de briefing, que es una parte en la que tú estás navegando por internet o buscando información, que le llamo fase de briefing. Estas cosas son 4 estados diferentes. El más peligroso es el estado de comunicación. Estamos continuamente interrumpiendo, viendo el mail, los clientes llaman y quieren respuestas rápidas. En nuestro caso no sucede, ¿eh? Porque de hecho yo lo transmito a mis clientes. Yo puedo estar eh, solucionando tus dudas como una telefonista en la empresa, o podemos dedicarnos a la estrategia de tu proyecto. Pero las dos cosas no, porque parece que la comunicación no requiere tiempo de la empresa. Parece que está incluida, parece que hay un todo incluido. No, no. Pero claro, es que puede haber proyectos que nos llevan 3 horas de trabajo y que nos llevaban a lo mejor 5 horas de gestión en la fase de comunicación. Porque había que contestar 3 correos al cliente, porque el cliente llamaba y al final pasas muchas más horas. Y ese estado además es incompatible completamente con el estado de foco. Entonces, una de las productividades, de las herramientas de productividad que tratamos de implementar, porque no es fácil, es identificar en qué proceso estás. Si estás en un proceso de foco, en un proceso de flujo, que es este que os digo, que es tareas sencillas que se pueden hacer con música, por ejemplo, un proceso de briefing, que estás buscando información, o en un proceso de comunicación. Fijaros, ¿por qué separo el briefing? Porque el briefing generalmente necesita recopilar información para desarrollar una tarea y requiere estar en Internet. Y ahí hay un peligro. Hay un peligro. Es imposible tener abierto Internet y estar en un proceso de foco. De tú estar generando un output, algo que tú estás creando, ¿vale? Que no es un input. Entonces, yo separo el trabajo de foco, cierra todo el navegador, cierra absolutamente todo y hace esa tarea. ¿Vale? Y no lo mezcles con el proceso de briefing. Dedica un tiempo para recopilar la información y otro tiempo para estar en proceso de foco. Entonces, esta metodología que hemos ido desarrollando la tratamos de implementar. La tenemos bastante implementada, pero es difícil. Pero el hecho de identificar estos 4 estados ya ayuda muchísimo. ¿Y cómo hacéis? ¿Lo bloqueáis? O sea, ¿tenéis Sí, bloqueadas las horas de oro? O sea, sí. de foco, de flujo, de briefing. Yo siempre digo que elijamos 2 o 3 tareas importantes al día, ¿vale? Que puede ser 2 o puede ser una, dependiendo del foco y la masa cerebral que te requiera, ¿no? Y hacemos un estatus el lunes, vemos esas tareas importantes. Olvidaros de metodologías Canvas, de software súper complejos. Nosotros usamos simplemente Asana, usamos Google Drive, 4 o 5 herramientas, Calendly, pero de una manera muy sencilla, porque al final yo lo único que tengo es una tabla de Google Sheets compartida, donde están todas esas tareas importantes que quieres realizar. Entonces las elegimos y trato de decir, oye, tratar de hacer entre 2 y 3 o 1 y 3 tareas de esas importantes. ¿Eso cada semana, Carlos, o cada día? Cada día, bueno, dependiendo de la complejidad de la tarea, porque si no la tienes que parcializar. Me Más o refería menos a entre vosotros cuando decidís, cuando cogéis esa tabla y decís y os la repartís, o es algo continuo. es algo diario. Hacemos un vistazo a vista de pájaro del Excel, que además se ve sin scroll, ¿eh? Importante, se ve sin scroll. Lo vemos el lunes todo, tenemos una idea y luego cada día decidimos qué 2 o 3 tareas importantes vamos a realizar cada uno para hacer avanzar ese proyecto. Intentamos limitar al máximo, aunque no siempre lo conseguimos, los estados de comunicación. Por suerte, nuestros clientes están muy en nuestra cultura y usan poco el mail y
lo usan para cosas importantes, no llaman, hacemos reuniones muy estratégicas y muy puntuales. Entonces tenemos muy minimizada la fase de comunicación y entre nosotros tratamos de hacer un estatus que a veces nos enrayamos por esto de que estamos todavía en teletrabajo y te apetece contar lo que ha pasado al perro de la vecina, ¿sabes? Pero que por eso se alargan, pero intentamos que sea un estatus al día. Y ahora estamos intentando hacer uno cada 2 días, como mucho, que puede ser en torno a 20 minutos, minimizando. Bueno, y así en términos generales. Luego hay algunas cositas más específicas, pero en términos generales, pues hacemos esto. Y bueno, hasta llegar aquí, como ya nos fuiste adelantando, que ya pues no te gusta llamarlo productividad, ¿no? Que prefieres referirte a eficiencia o a optimización del tiempo, utilización del tiempo. ¿De dónde te salió esta obsesión, esta dedicación? Porque nos consta que has dedicado muchísimo tiempo a investigar y a darle forma. Claro, me salió, me salió del sufrimiento. Buena respuesta. Mira, yo recuerdo una vez que fuimos, la primera vez que la empresa ya empezaba a ir bien y ya, bueno, pues yo me fui a Disneyland con mi mujer y con mi hijo y llego a Disneyland, a la puerta de Disneyland París, entramos con el niño pequeño, llegamos a un restaurante y el momento este que te vienen todos los personajes de Disney, ¡oh, una foto! El niño todo emocionado y en ese momento el móvil sonando. Yo pasando del móvil, el móvil sonando, pasando del móvil. Digo, esto debe ser importante, pero dale un momentito, Mickey, Pato Donald, un momento, s'il vous plaît. Cojo el móvil y se me había caído ya un servidor con 50 proyectos. Uf. Claro, nosotros ya no tenemos servidores, eso lo hemos aprendido. Nos dedicamos al marketing solo. Sí. Y claro, imagínate lo que pueden ser, pues no sé cuántos podrían ser, 500 correos, 600 clientes sin correo. Claro, pues imagínate el Walt Disney que tuve yo. Qué horror. Claro, Uf. momentos de ir con mi hijo al parque de pequeño y estar cogiendo el teléfono a un cliente, no poder disfrutar de él. Dije, no, hay que disfrutar de la infancia de tu hijo, hay que disfrutar de las cosas. Entonces, cuando sufres mucho, empiezas a decir, ¿qué es lo que está pasando que a mí no me deja disfrutar de esto? Y entonces empiezas a ver todo el tipo de presiones que hay a nivel social, a nivel cultural, muchas ideas, el entorno, como el entorno es tal. Y ese fue el origen de mi obsesión, el sufrimiento. El sufrimiento. El decir, esto no puede ser. No puedo tener yo ese estado de ansiedad aquí, ahora, en este momento que es único en la vida y que hay que estar disfrutando. Y entonces empecé a ver que no era tan sencillo abstraerse de esto, ¿no? Pasa un poco como lo de la alimentación. Vivimos en un entorno obesogénico, que comer sano es muy difícil porque estamos continuamente impactados por comida procesada. Pues pasa exactamente lo mismo con la información, con el entorno laboral. Entonces, tienes que desarrollar herramientas y estrategias para, que todo esto no invada nuestro tiempo y nuestro espacio mental. Y ese fue el origen. Bueno, pues después de este tiempo dedicado a la eficiencia, no vamos a llamarle productividad, a la eficiencia, que si queréis saber más sobre este tema relacionado con hábitos, recomendamos otra vez el blog. No le voy a llamar habitísimo, siempre le llamo habitísimo, se llama Habitocracia, no sé por qué, pero muchas veces le llamo así, se me incrustó en el cerebro, pero no, lo digo bien, Habitocracia, pues lo recomendamos a 100% porque es que unos artículos muy, muy currados, o sea, se nota que es muy currado, no porque sean largos, sino por cómo están condensados, cómo están pensados, para mí es de lo mejor que hay, o sea, de hecho, no sé si hay Muchas gracias, algo Paco. mejor en castellano. Muchas gracias, Paco. Luego te doy la comisión. Eso espero. Y bueno, ahora cambiando de tema, este tema ya lo trataste antes, el tema de los socios, que te fue mal o tuviste problemas con los socios. Estoy de acuerdo con el libro negro del emprendedor, que mucha gente los busca pues por inercia casi, pero en ocasiones pues no es la mejor opción. Lo que queremos preguntarte es si tienes socios ahora en estos momentos, por qué y cómo os organizáis o cómo os organizarías, cómo te organizarías si tuvieras socios o qué recomendaciones pues harías a una persona que se plantee
trabajar en una sociedad y no emprender ellos solos? Bueno, yo te podría decirte que sí tengo socios, en el sentido de que ahora mi equipo tiene una parte, participa en una parte de los beneficios de la empresa. Entonces, en ese sentido, claro que tengo socios. Yo la empresa además no la siento como mía, la siento como que es del equipo, aunque pueda parecer un poco chorra esto, yo lo siento así. Y entonces sí te puedo decir que tengo socios, pero claro, lo que no he hecho ha sido arrancar un proyecto con socios, sino que lo he arrancado yo. No tengo mucha experiencia, no te puedo hablar mucho del tema de socios porque probablemente por mi historial, eh, seguro que tener socios, hay ciertas empresas que sin socios es imposible montarlas, seguro, porque uno tiene un recurso, un conocimiento, una formación o lo que sea que el otro no tiene y entonces es inviable. Entonces yo he intentado siempre montar empresas que podía montar yo solo. Entonces tengo, pues probablemente otro invitado te hable mejor de Mm. este tema que yo, que de alguna manera los tuve al principio y como te digo, pues te empiezas a dar cuenta que no tiene sentido. De hecho, a veces te encuentras con empresas que dices, somos 4 socios, y dices, pero Mm. y no facturan todavía nada y están ahí empezando. ¿Y qué aporta? No, pues no sé. Es que es un poco por decir, voy acompañado, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá gente que te hable de que las asociaciones son clave para hacer ciertas empresas. En este caso, yo no sé si me hubiera ayudado, a lo mejor, por lo menos tener un hombre a quien llorar, en momentos de dificultad, probablemente, porque a veces tienes la sensación de que tiras tú de un mundo, ¿no? Tú solo, ¿no? Y, pero bueno, pero no tengo mucha experiencia en eso. Nada más que las experiencias que tuve fueron malas y ahora me alegro. Me alegro que fueran malas porque conseguí hacerlo por mi cuenta, ¿no? Y en ese sentido también me da mucha autonomía, ¿no? De hacer un poco la empresa como yo la quiero y como considero que es mejor. Y hablando de esto, Carlos, hablando de, bueno, pues cómo has llegado a, a construir tu empresa, cómo ya has llegado a tener, digamos, éxito, nos gustaría, aunque ya nos adelantaste antes cuando hablabas del autónomo emprendedor, ¿qué cualidad consideras tú que es la más importante en un emprendedor? Aunque ya te digo, nos diste pistas. ¿Y cuál es la más infravalorada para ti? Qué difícil. Pues la cualidad más importante, yo creo que es la capacidad, y no digo que no se pueda aprender, porque se puede aprender, de relacionarte con las personas y de entender lo que necesitan las personas. Porque las empresas son personas. Entonces, hay veces que ves gente que trata a las empresas como números y a la gente como recursos sustituibles y no sé cómo decir, y no, las empresas son personas. Entonces yo creo que si tú quieres tener éxito como emprendedor, y a éxito me refiero a que todas las partes ganen y a estar a gusto, es importante que entiendas a las personas y que establezcas relaciones adecuadas con la persona. Yo creo que esa es la cualidad más importante. Y luego la otra era que, La más infravalorada. la más infravalorada, digamos que era quizá la que yo os dije un poco al principio, que era que parece que con saber de lo tuyo ya vale. Ujú. No, eso es no. No, tienes que saber un poco de todo. Aunque luego tengas un departamento o una persona de administración, aunque luego tengas un gestor, aunque luego contrates una agencia de marketing, tú tienes que ser primero autónomo y entender un poco de todo. Entonces, uno de los grandes errores, o sea, de lo que está infravalorado es que vale, que simplemente vale con saber de lo mío. Luego vienen los tortazos. Quiero decirte, todos somos clientes de restaurantes, sobre todo nosotros. Sí, Nosotros, claro. y todos, y nosotros tres sabemos un poco cómo funcionan los negocios. Sabemos un montón, pero luego hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y gestiona al personal de un restaurante para que esté contento. La cosa más difícil del mundo. Ya. Para que esté motivado y contento. Entonces, con que te falte una, ya toda la película se derrumba. Entonces, yo creo que puedes tener muchos puntos fuertes, pero si no tienes un poco de conocimiento de todo lo que implica un negocio, eh, por algún lado te va el agujero. Que puede ser el financiero. El financiero es el típico de muchas personas, ¿no? Que no calculan. Tú ves a restaurantes que dices, no han calculado el coste del plato con esto. Esto dura Mm. 2 meses. Y es que dura 2 meses porque no han calculado Mm. los costes. Teniendo en cuenta algo.
pongo el ejemplo del restaurante, teniendo en cuenta todo lo que se desperdicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabes, no sabes controlar costes, estás perdido. No sabes gestionar personas en un restaurante, estás perdido. Entonces, no, tú puedes ser un tío que le gusta mucho comer y que además cocinas muy bien. Incluso puedes ser chef, pero si vas a emprender, preocúpate de formarte en todo lo demás. No a la perfección. También hay que dar trabajo a los demás. Quiero decir, pero sí saber. Entonces, lo más infravalorado es eso. Es el conocimiento de todas las áreas. ¿Y tienes algún emprendedor de referencia, que bueno, no tiene por qué ser de referencia a nivel global, pero algún emprendedor en el que te quieras parecer, aunque sea en algunos aspectos? Pues no. Es que, es que Podría sabes, ser, sabes lo que pasa perfectamente. ¿sabes lo que pasa? Que tengo mucha gente de referencia, muchas personas de referencia. Pues tú para mí eres un referente, Paco, aunque quede mal decirlo y parezca un peloteo, pues porque os gusta hacer las cosas súper bien, sois súper perfeccionista, gente, buena gente, que para mí sois referentes. Y hay mucha gente dentro de este mundillo de los podcasts que son súper referentes para mí. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento, nunca, quizá nunca me ha gustado parecerme a los grandes emprendedores. No sé, porque de alguna manera los asociaba como con un concepto erróneo, por supuesto, como ese concepto que nos metían de pequeños, que es un explotador. Y entonces siempre ves, ahora no los veo así, pero siempre ves a los grandes empresarios, no los admiras, ¿no? Que es un error. Eso ahora me doy cuenta que es un error porque pues es igual que a los financieros. La gente que no conoce a los financieros dice, ¿cómo son los financieros? Son todos unos buitres, claro. Y mira que no conocemos cantidad de gente, tú y yo, buena gente y honesta en el mundo de las finanzas, ¿no? Pero hay Totalmente. otra eso. Entonces, hombre, yo sí te diría, pues hombre, los típicos, Bill Gates, quitándole las cosas malas, pues es un tío que ha transformado el mundo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la productividad y con hacer las cosas bien y con aplicar ingeniería del conocimiento a mejorar sus empresas y por consecuencia la sociedad, ¿no? Bill Gates, perdona, el de Microsoft, joder. Bill Gates, Bill Gates. Sí. Vale, es que me confundo con el de Apple. Tengo un lapsus mental ahí. Por ejemplo, sí, sí. Pero ya te digo, nunca los he tenido como una referencia. Siempre he tenido una referencia del conocimiento empresarial, ¿eh? Y de conocer cómo funciona el emprendimiento, pero no me he quedado con los nombres o con ejemplos de personas, la verdad. Para nosotros, hay que decirlo, para Lucía y para mí, tú y tu forma de trabajar también son una referencia y seguramente que para mucha gente que nos esté escuchando, bueno, no sé cuánta gente nos estará escuchando, no sé si serán muchos o pocos, pero no dejas a nadie indiferente, de verdad. Me acuerdo la primera vez que que te conocimos en persona, Sí, que dije, Lucía, bueno, quedamos con un alumno de Academia de Inversión que tiene una agencia y la verdad es que tanto Lucía como yo, como Adrián, salimos impresionados. sí, es verdad, totalmente. De hecho, lo estaba pensando ahora, digo, co- ¿qué conversaciones más? Bueno, yo creo que te lo digo siempre, también digo, voy a caer en el peloteo, pero más enriquecedoras, que te abren la mente, que te hacen plantearte pues, temas que en el día a día, por esa inercia, no piensas. Y todo ahora lo que estamos hablando es que eso te hace reflexionar, te cambia. Yo os agradezco mucho, porque vosotros producís lo mismo en mí, ¿eh? Quiero decir, igual que lo produce. Yo, como te decía, tengo también muchos referentes de los que he aprendido y creo que este discurso enriquecedor, yo os lo agradezco mucho, me siento muy, porque todos tenemos una necesidad de sentido y de aportar a los demás, ¿no? Y de poder dejar una pequeña huella y me hace sentir muy bien lo que me decís. Pero vamos, creo que es absolutamente mutuo, que nos hemos contado una panda de frikis que realmente nos interesa profundizar en muchos temas y es de agradecer porque vivimos creo, en una sociedad que parece que todo se toma de una manera muy superficial y no hay reflexión y entonces es un gusto encontrar gente con la que poder compartir y reflexionar. Pues totalmente, Carlos. Yo ahora siento romper este momento profundo porque te vamos a hacer la ronda de preguntas finales que pues, sirven un poco, iba a decir, para conocerte un poco más, pues para conocer tus preferencias, que bueno, no son referentes, pero bueno, para que tú nos des pues esas pinceladas
de lo que te gusta y de lo que te inspira, sobre todo. Muy bien. Entonces, voy a empezar por preguntarte, bueno, que nos digas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte que te guste, que te inspire. Joder, es que me estás pillando todo, todo el rato. Bueno, a mí me gusta mucho la gente que corre maratones, porque yo he corrido maratones y entonces, pues en general cualquier maratonista de estos, pues me inspiran bastante. No tengo una preferencia por ninguno en concreto, pero la gente que corre maratones, porque creo que es una buena metáfora de la vida, lo de las maratones. Entonces, yo he disfrutado mucho corriendo maratones y me parecen unos héroes, porque la gente, porque se sufre mucho, mucho, muchísimo. Sufrimiento corporal es muy heavy pero además muy aleccionador. Entonces, me inspiran la gente que corre maratones. Y un artista de cualquier tipo nos vale, también que te inspire empresarialmente. Pues a mí, empresarialmente, o sea, sabéis que me gusta mucho el cine. Yo, de hecho, estuve en la escuela de cine estudiando y es una de mis cientos de aficiones. Y a mí me apasiona el cine. Me apasiona el cine y me apasionan muchísimos directores de cine. Ahora no sé, es que tenía que haberme preparado esto. Esto me Ah, lo tenía que haber te, preparado. te ofrecemos leerte el guión, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, lo sé, lo sé. Eh, bueno, me gusta. Es que ahora mismo no caigo en ninguno, pero bueno, me encanta el cine también. Y tengo muchos referentes del mundo del cine, porque además creo que también se aprende mucho de ver películas, tanto a nivel de empresa como a nivel de vida y a nivel de todo. Si queréis, de todas formas, os paso una lista o algo luego. No pasa nada, no pasa nada. No, me gusta y aparte estoy de acuerdo que al cine a mí me encanta y creo que es una gran fuente de inspiración en general. Os voy a decir, mira, os voy a decir una cosa muy curiosa porque me acaba de venir a la mente una persona que es muy poco conocida y que a mí me parece un error excepcional y que no entiendo por qué no tiene más repercusión internacional. No le conozco, algún día me gustaría conocerle y seguro que pues yo tengo mucho morro y a lo mejor escribo y digo, oye, tal, y es un hombre que se llama León Simiani, Elías León Simiani, y hace unos documentales que son únicos, que solo los hace él. Uno que se llama Mapa y hay otro que se llama, este es más conocido, Apuntes para una película de atracos. Mm, No, curioso. no os lo perdáis porque es excepcional. Es como coger una cámara y hacer un documental medio ficcionado y cómo contar una historia. Y a mí me parece un maestro este tío. Me lo he apuntado. Y bueno, esta pregunta me hace especial ilusión hacértela a ti, porque sé que vas a darnos una respuesta muy guay. Y es un sitio para comer en una reunión de negocios y qué pedirías en ese sitio. Pero que te digo el sitio exacto. Claro, sí, sí. O sea, tú, ¿a dónde irías para tener esa reunión y qué pedirías? Pues mira, em, hay un sitio en Madrid que a mí me apasiona y que además tengo mucha amistad que la ha hecho de ir allí de cliente porque es un tío excepcional y es algo único que es el Metro Bistro, que está curiosamente en aledaños de la Plaza Mayor. ¿Mm? Lo lleva Matías, que es un argentino, y es un sitio excepcional porque hay verdadera vocación de que la gente esté feliz, de que la gente esté a gusto. Está todavía esto de la sobremesa que se había perdido a lo largo de los años. Es maravilloso. ¿Y qué pediría allí? Pues bueno, tiene muchas cosas muy ricas. Pero por ejemplo, el postre, que es una mezcla de un montón de chocolates con un montón de texturas, que es espectacular. Que ahora lo están pasando un poco mal, lógicamente, pues imagínate en el centro de Madrid, Claro. con la pandemia y todo eso, pero bueno, Matías sale adelante seguro porque ya te digo que es excepcional. Pues bueno, a ver cuándo podemos volver a vernos y Sí. yo creo que podemos poner en práctica esta sugerencia. Hombre, claro, claro. Y de hecho, a mí me hace mucha ilusión llevar a la gente al Metro Bistro porque he estado con un montón de gente, con un montón de amigos que tengo también en Google, con amigos de toda la vida que vamos muchísimo, y toda la gente que ha ido, han salido encantadísimos, encantadísimos. Genial. Pues para ir terminando, nos quedan ya muy poquitas. Una canción que te motive para trabajar.
Bueno, yo para trabajar no pongo música en general. Yo la música la tengo en contextos muy específicos, como por ejemplo cuando me voy a correr o cuando me apetece escuchar música intencionadamente. No me gusta escuchar música de fondo. O Ujú. sea, me parece de alguna manera un poco de evaluar la música, ¿no? No sé cómo. Me gusta escuchar la música, me gusta mucho la música. De hecho, estoy ahora aprendiendo música. Y, y, y entonces lo que sí te diría que me gusta mucho pues algún tipo de pop urbano que se hace ahora o electrónico y tal, que pues me gusta mucho. Bueno, volviendo al tema de cine, película, claro, mucha gente no responde, no responde que su artista sea relacionado con el cine, pero en este caso te vamos a preguntar una película o serie que recomendarías a emprendedores. En este caso ya va más directo. Soy un poco atípico porque al final no estoy respondiendo nada con el... Atípico en el sentido de que no he respondido nada con el entorno empresarial, ¿no? Con esto. Em, Tendría que mirar. Es que hay muchas películas que no son del entorno empresarial, porque luego están las típicas, ¿no? Que hablan de la empresa, y de emprendedores, de emprendimiento, de Sí, historias de, pues esta de McDonald's, la historia del tío este que montó McDonald's, todo eso, que está muy bien, pero al final yo creo que se puede aprender mucho de cine con películas que aparentemente no son de empresa. sí, sí, estoy de acuerdo. De liderazgo a lo mejor, ¿no? De más equipos. Eso es, eso es. Y ahora mismo no me viene ninguna a la mente, pero, pero estoy seguro que hay muchas películas que te hablan de, no solo de liderazgo o de construir, porque ¿por qué es un emprendimiento? Al final es construir algo. Ujú. Entonces, hay películas que seguro que... Lo que pasa es que ahora no me viene ninguna a la mente. Esa parte la tendré que revisar. Culpa mía, lo reconozco. Además, la de McDonald's ya está pillada. La pilló Adrián, fue la que dijo él, la de Sí, Ray Kroc, el fundador. está muy bien. O sea, a mí me gusta esa película mucho. Pero ya te digo, probablemente se pueda aprender más rebuscando. O sea, más me refiero de cosas aplicables al mundo empresarial. No más, pero quiero decir que se puede aprender también mucho de otras películas que parece que no tienen nada que ver con el tema empresarial. Mm. Y bueno, a ver si esta sí que nos, sí que nos da respuesta A ver, concreta. A ver porque si- vaya fracaso en esta última parte. Este va a ser complicado, porque decir solo uno va a ser difícil es en verdad, es esta verdad. Bueno, pregunta. vamos a ver cómo nos sorprendes, Carlos. Un hobby para desconectar del trabajo. Pues yo tengo un hobby. Yo sabéis que suelo coger periodos de un año o 2 años y dedicarme de pleno a una actividad o a un hobby. Eso uno de los hábitos que tengo. Digo, pues mira, ahora estoy con la música, ¿vale? Y estoy aprendiendo Sí, piano y en una escuela de producción musical. Sí. Y la verdad que el piano me hace desconectar mucho. ¿Vale? Me meto, toco ahí. Entonces, ahora mismo es el piano. ¿Vale? Pero hace 2 años, te diría, porque fíjate qué paradoja, ¿no? Que lo que aprendí contigo, Paco, en el tema de las finanzas, en la que había inversión, y esos 2 años que dediqué a mi formación en inversión, también me ayudaba muchísimo a desconectar el tema de la inversión. Pero a mí la música y correr. Y correr, a mí correr me encanta Sí, y yo curioso. desconecto ahí. Si hay algún oyente que quiere venirse conmigo a correr a la casa de campo, yo Pues ya voy casi todos sabéis. los días. Yo voy a aprovechar para hacer spam, ya que lo has dicho, a emprendedores que se quieran desconectar del trabajo, pues ya sabéis, academiainversión.com. Ya está, aprovecho para, ya que lo has dicho tú, hago el spam. Que por cierto, Paco, tengo yo un sobrino que tiene 14 años y que le gusta mucho el tema de las finanzas, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo les dije, yo a mis sobrinos les compré unas pocas acciones de Facebook, ¿vale? Y pueden ellos ver la evolución. qué guay. Mm, Y llevan ahora un muy 70, bien. 70% de beneficio. Ostras, Y entonces se lo hice porque y a mi hijo, ¿no? Pues tienen 5, 6, 7 diferentes edades, ¿no? Y siempre me preguntan, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va lo de la bolsa? Lo hice además intencionadamente para que conectaran con el mundo de las finanzas, que la gente está muy desconectada. Y ahora mi sobrino estaba ya bastante interesado en aprender y le he dado, bueno, le he dicho, entra aquí en el curso de la Academia de Inversión que te va a gustar, porque yo creo que incluso para un niño de 14 años está tan bien explicado y tan didáctico que le va a encantar. Yo creo que sí, o sea, es la edad perfecta para empezar. Vamos, o sea, que vas generando escuela, ya. Ese es el plan, ese es el plan. Ahí tiene tiempo para que funcione el interés compuesto con él. Pues ya te digo, ya te digo.
finanzas personales igual a libertad. A ver cuándo esta idea cala en toda la sociedad, ¿no? Totalmente. Eso estábamos hablando antes del patrimonio de los políticos y que vaya personas que nos gobiernan, que no gestionan bien su capital, lo gastan lo que entra, sale y quieren gestionar el de todos. Bueno, en fin, vamos a dejar este Sí, tema. sí. Iba a decir que lo peor de todo es que la gente aún encima se lo toma mal. Es decir, que cuanto más patrimonio tienen, les critican. Y es en plan, no, es al revés. O sea, critica al que tenga poco porque no sabe administrarse. Claro. Es que ahí En es fin. lo que hablábamos, que hay una confusión de renta con patrimonio. Totalmente. Bueno, Carlos, volviendo un poco al tema del emprendimiento, ¿qué dirías que además este ha sido un año peculiar? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este último año, entendiéndolo como los últimos 12 meses? ¿Qué has aprendido? ¿Qué dirías que has aprendido? Y también, ¿qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo? Centrándonos más en el tema de emprendimiento. Mira, yo lo que he aprendido es que en ese tipo de crisis es cuando se ve a los verdaderos empresarios y a la gente íntegra. Porque esta pandemia la han aprovechado muchos. Suena un poco duro decir esto, pero han aprovechado muchos para precarizar, más. Me refiero, aquel que aprieta a los empleados o aprieta a los proveedores sin necesitarlo. La empresa tiene que sobrevivir porque si no hay empresa, si no hay barco, no puede continuar la actividad económica y toda la gente que está en ese barco se hunde. Por lo tanto, es verdad que hay que tomar a veces decisiones difíciles, ¿no? Pero he visto a mucha gente que lo que ha hecho ha sido que sus problemas son colectivos, pero sus ganancias son privadas. Y entonces yo les he puesto un término que yo les llamo los precarizadores. Yo entiendo a la gente que tiene que hacer un ajuste porque no tiene más remedio. Porque si se queda sin empresa, no, pues es lo que hay. Pero es que hay gente que ha aprovechado para no asumir ninguna reducción de su beneficio. Y ha puesto eso en, en las partes más débiles de su empresa. Si hay algo que he aprendido, eh, yo creo que no lo he hecho, tendría que hablar mi equipo por mí. Y fue muy difícil para mí enfrentarme y decir no voy a poner, igual que yo me llevo la parte de los beneficios principal, pues no voy ahora a poner las pérdidas o las potenciales pérdidas que por suerte hemos salido bastante bien en vosotros. Eso lo dije el día 1 de la pandemia, no el día al final, ¿no? Y lo que he aprendido es eso, que la integridad, la cultura de empresa, todo esto que suena muy bonito en LinkedIn, se demuestra cuando pasa y cuando tienes que tomar decisiones. Como inversor, tengo que decir que normalmente las mejores empresas, las que generan más valor a los accionistas a largo plazo, suelen ser aquellas que los gestores asumen más responsabilidades cuando la empresa va mal. Curiosamente. O sea, no los que se aprovechan. Eso puede ir bien a corto plazo, pero al final los trabajadores que están ahí, pues esto lo ven y crea malestar, reduce la productividad. Claro. Al final Adem- es lo que dices, lo que dijiste de entender a los humanos, pues es clave. Y mucha gente pues carece de empatía. Y sí, se pueden aprovechar a corto plazo, pero a largo plazo son los mismos que seguramente se quejan de los malos que son los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo he visto en esta pandemia empresarios inmolarse, literalmente. O sea, tomar las decisiones más absurdas que se puedan tomar. Y digo, mucha gente no ha sido la pandemia la que ha dañado a sus negocios, sino sus propias decisiones, ¿no? Entonces, entiendo que bajo miedo todos tenemos y podemos actuar de una manera errónea, sobre todo en la situación que hemos pasado, ¿no? Y que estamos pasando. Pero es muy importante, eso es como la escena esta, que de repente se ve cuando se hunde el barco, quién salta corriendo, ¿no? Y quién no. Entonces, creo que todos tenemos miedo, todos tomar decisiones erróneas, pero a mí lo que me ha enseñado esto es que justo
hay que tomar las decisiones con miedo. Todas las decisiones importantes toman teniendo miedo. Estas y otras. O sea, no, el miedo no es una excusa. No puede ser una excusa. Hay que aprender a tomar decisiones con miedo. Y la última parte de la pregunta es, ¿qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo? Bueno, yo siempre estoy, como sabes, siempre estoy ahí buscando cositas y cosas que hacer, y ahora estoy de lleno con el tema de la música, que era un tema que tenía ahí desde hace muchos años, porque yo tuve un grupo de música hace muchísimos años, y hace 20 años o así, y quería retomarlo y aprender eso. Y estoy aprendiendo armonías, estoy aprendiendo solfeo, tocar el piano, todo a la vez, todo un poco a la vez. Y ese es para este año. Para este año es lo que estoy aprendiendo. Y respecto a tu nicho, a tu negocio, ya volviendo al marketing, Bueno, claro, no, no, esta es una nueva pregunta, ¿eh? vale. No, no, o sea, la del aprendizaje, bien. Bueno, si Luego, quieres puedes decir que estás aprendiendo también a nivel empresarial, si quieres también. Bueno, nosotros, ¿cierto? como te digo, tenemos una agencia que generamos leads para equipos comerciales a través de campañas de PPC, de publicidad. Y eso es lo que hacemos. Pero claro, puede parecer, esto que hacéis es una cosa eh, pequeña. Bueno, pues cualquier negocio de nicho tiene muchísimo aprendizaje. Entonces yo estoy intentando volverme cada vez más un consultor de captación de leads, ¿vale? Porque hay muchas fases de la captación de leads. Desde, desde los procesos de integración, las landings, los buyer persona, procesos de lead nurturing, eh, de lead scoring. O sea, el mundo de la captación de leads tiene toda una es a mí me parece súper interesante porque conecta marketing con marketing digital con ventas, ¿no? Y entonces hay unos procesos ahí súper interesantes y es apasionante. A mí me parece un mundo apasionante y estoy intentando entender cada vez más cómo funciona todo el ecosistema de captación de leads. Me apasiona y aparte de apasionarme, pues tiene repercusiones muy positivas en los resultados de nuestros clientes. Y de cara al futuro, ¿cuáles crees que serán las grandes tendencias de tu nicho? En este caso, pues la captación de leads. ¿Hacia dónde crees que irán los tiros? Pues van a ir a una cada vez mayor medición, cada vez mayor control de todos los procesos, es decir, sobre todo lo que llamamos las conversiones offline, que para que se puedan importar los datos de ventas reales que no se producen en una tienda online, sino por un equipo comercial y que las podemos ver reflejadas en las campañas a todos los niveles. Esto ya lo tenemos con algunos clientes, pero todavía queda mucho que madurar en el mercado español. Entonces, vamos a un proceso donde cada vez la inteligencia comercial, el big data, la publicidad, todo se integre de una manera mucho más eficiente. Y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Y te digo que además son disciplinas muy variadas, porque hay desde la medición hasta la integración con CRMs, el copywriting, que lógicamente aumenta las tasas de conversión, la definición de tu público objetivo. Entonces es todo un mundo muy apasionante, que creo que está todavía bastante inmaduro, que es otro de los motivos por los que estamos entrando ahí, porque además genera muchísima riqueza en las empresas. De hecho, yo siempre digo que nuestro mercado es todo, casi todo, menos las tiendas online, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué quieren las empresas? Tener clientes. ¿Y cómo se captan los clientes? A través de contactos comerciales y de solicitudes de presupuesto que haya para nutrir esos equipos comerciales. Y hay un tema muy importante que es el de la calidad. No vale ya el volumen de contactos, sino que hay que trabajar la calidad. Y hay un montón de estrategias y metodologías para conseguir leads de calidad. Entonces, es un mundo muy apasionante en profundidad y estamos a ello todo el día con I+D, mejorando, aprendiendo y tratando de ofrecer cada vez mejores resultados. Bueno, Perfect Leads ha sido la última iteración del negocio. Eso es. ¿Y tienes algún proyecto o alguna visión para Perfect Leads para los próximos años? Sí, mi visión es un poco la que tenemos ahora. Tenemos una serie de clientes premium, porque somos un equipo pequeñito, con 7 personas, y llevamos clientes de mucha calidad y de bastante inversión y de proyectos muy buenos, porque a nosotros nos interesa, si el proyecto no es bueno,
no hay marketing que lo arregle, ¿no? Entonces, la idea, sinceramente, es seguir equilibrando la vida de toda la gente que estamos en la agencia, tener clientes de calidad, como los que tenemos ahora, que nos respetan, que nos valoran, eh, que estamos a gusto trabajando con ellos, y no tengo una intención de crecer, de hacer una empresa mucho más grande. Sinceramente, suena también mal en el mundo empresarial decir que no quieres crecer, suena un poco mal. Pero es la realidad. Yo no quiero crecer muchísimo en facturación y en tamaño, sino que yo estoy contento y estoy a gusto con tener una agencia, boutique, que factura lo que factura y que permite un aprendizaje continuo, tener clientes contentos y poder equilibrar tu vida. Ese es mi objetivo. Lo que pasa es que para quedarte donde estás, no te puedes quedar quieto. Entonces, Claro. siempre tienes que esto que parece que es quedarme donde está, porque puede parecer poco ambicioso, es muy ambicioso porque, sobre todo en un mundo tan cambiante como el entorno digital, ¿sabes? Es ambicioso y requiere mucho curro y mucho esfuerzo mantenernos donde estamos ahora, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, Carlos, nos has dado ya muchísimos consejos y sabiduría muy valiosa para emprendedores, para empresarios, pero si tuvieras que dar una guía o consejos para personas que van a empezar, a novatos, ¿se te ocurre así algún consejo concreto o libros que les puedas recomendar? Sí. Mira, yo el consejo que les daría es que hay mucha gente que va a Operación Triunfo y la gente y sus familiares ni amigos les dicen que cantan mal, ¿vale? Entonces, que yo no lo entiendo, digo, que, que poco va a precio descienden, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a los emprendedores que, por supuesto, tienen que hacer algo con pasión, algo que les guste, algo que se les dé bien, pero tiene que coincidir todo, que también haya demanda, eh, que hay que aprender, es decir, que se dejen de perseguir el sueño dorado de es que lo va a petar, esto va a triunfar y es lo que me gusta y es lo que tal, y que busquen un poco de opinión y sobre todo que pregunten si la sociedad lo demanda. O sea, que se dejen llevar una pasión, pero que la pasión no les embargue, ¿no? Y para eso hay una cosa muy buena que es los famosos productos mínimos viables. O sea, sobre todo que no se lancen a... Porque es que veo mucha gente que se coge todo su dinero de que le han despedido y tiene ahí un dinero, o el Friends and Family cogen pasta o piden un crédito y se mandan una aventura que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque está esa idea de, oh, si lo deseas, lo tendrás. Si en el fondo... Sí. Entonces, yo digo, por supuesto que la pasión es clave. Sin pasión no hay forma de hacer nada, absolutamente nada. Pero que, por favor, hagan un producto mínimo viable, que no se la jueguen todo, que prueben, que pregunten, que vean si hay demanda para su producto, que vean qué carencias tienen. Y todo eso también que aprovechen para descansar y hacerlo en unas horas concretas del día. No desde por la mañana hasta que amanezca. Eso es el consejo. Y luego libros, pues hay muchos. Yo hace mucho tiempo que no leo libros de emprendimiento porque digamos que ya no estamos en esa fase de emprendimiento, hace unos cuantos años, pero sí tengo muchos libros que es los típicos que a mí me marcaron, ¿no? El mito del emprendedor es un libro clave. Y luego tiene una segunda parte que creo que está muy bien también. El famoso empieza con el porqué, Ujú. Simon Sinek. de Simon Sinek. A mí me ha gustado mucho uno, el que quiera para agencias, que cuenta muy bien todos tus entresijos de agencia y tal. Es un inglés, pues no es un italiano, pero que está en Inglaterra, me parece, que se llama The Agency, el libro. No es un libro, es un libro muy minoritario. Se llama Luca Senatore, el tío. Y cuenta, es una agencia muy parecida a la nuestra, y el tío muy abiertamente pues te cuenta todo lo que hacen internamente de una manera muy transparente. A mí me fue muy útil, ¿no? No me dijo grandes cosas, pero sí me ayudó a aclarar un poco también. Y es un tío que tiene una agencia, y dije, voy a escribir un libro de cómo lo hacemos. Se llama The Agency. A mí me gusta. Este sí que lo apuntamos, Lucía? Sí, sí. Bueno, yo me apunté los tres para también dejarlo en las notas del programa, pero está en negrita. Sí, Está ya para nosotros nuevo, indispensable. sí, Que sí. aparte pinta muy bien. Sí, pero para una agencia, además que yo tiene una agencia de marketing online.
Entonces, pues te cuenta, entonces dice, pues mira, este lo he hecho de esta manera, yo lo hacía así, pero es buena idea hacerlo así. Entonces, el tío se desnuda mucho, y de hecho le contacté por LinkedIn después de leer el libro y estuvimos charlando, y un tío muy majo. Qué guay. Me gustó bastante. Y bueno, y luego los típicos que hemos hablado, el libro negro del emprendedor, pues, los famosos métodos de Lean Startup, que sirve para productos mínimos viables, no pegarse el Ujú. tortazo. Para terminar, Carlos, nos gustaría que nominaras a un emprendedor o una emprendedora que te gustaría que viniese al podcast. Bueno, pues a mí me gusta mucho cómo han gestionado toda su empresa, eh, cómo han liderado, pues dos personas que además son amigos míos, que parece un poco oportunista, pero es que de verdad para mí son muy cracks y aprendo mucho de ellos. Uno es Iñaki García, que tiene una empresa que se llama Lines, una de las empresas más potentes del tema digital, y José Ramón García, que también es líder de una empresa muy potente en el sector del marketing. José Ramón García. Su empresa se llama Icertis. Bueno, Icertis es una gran empresa ya, porque él tenía una pequeñita empresa que se ha integrado en el grupo empresarial, que era Cesto. Él era el CEO de Cesto, una empresa asturiana de marketing digital que fue comprada por el grupo Icertis, y ahora él está en labores de dirección de ese grupo. Aparte de Y Certis cotiza en bolsa. esta conduce a bolsa, sí. Yo tengo acciones porque me dijo que comprara, y yo, como lo que me dicen mis amigos, me lo creo todo. No la estudié, la empresa, no la analicé. Es un error grandísimo, pero bueno. Pues Icertis cotiza en bolsa, sí, efectivamente. Y Eso no te lo enseñó Paco, ¿eh? no, Carlos. no, Eso no lo aprendiste en la Academia de no Inversión. aprendí de pago. Pues los dos son gente con la que yo aprendo muchísimo y que además son buenísimas personas. Buenísimas personas. Entonces yo a ellos dos les nomino. No voy a nominar a uno no conocido e inaccesible, porque tampoco me han influenciado a mí mucho. Entonces, pues estos dos. Yo además os facilito el contacto. Pues muchísimas gracias. Genial. Interesantísimos los dos. Sí, sí. Tienen, bueno, ganas de conocerles, la Sí, verdad. sí. Muy buena pinta. Genial. Y bueno, para despedirnos ya, antes de irnos, te cedemos el micro para que saludes y para que hagas un poco de spam de valor, Carlos. Siéntete libre. ¿Cómo de spam de valor, perdona? Que promociones tus negocios, tus proyectos o que des publicidad a lo que te Bueno, apetezca. básicamente un poco lo que he contado, pues que Perfect Leads estamos ahí para captar leads a cualquier empresa de servicios, muy centrados en sector formación y sector financiero también, porque hay una demanda muy, muy grande de leads. Y luego, pues me gusta promocionar mi proyecto personal, pero ya lo hemos hecho durante el podcast, que es Habitocracia, que prometo escribir con más frecuencia. Tengo mucho ahí por publicar, pero, pero como tú dices, son artículos muy currados y soy muy torpe escribiendo, entonces tardo la vida en escribir cada uno de los artículos. Entonces, No, pues, lo que son currados es que además es lo que decía antes, son currados porque vas al grano. O sea, no es una parrafada, sino que son artículos que, pues eso, que te hacen reflexionar, que aportan mucho valor. O sea, que recomendados al sí, 100%. yo los elaboro mucho, pero me cuesta mucho, mucho tiempo. Y de hecho tengo muchísimos ya escritos que solo me falta terminar de darle esa forma, pero que cuesta mucho darla. Y el accionable, que eso me encanta. Eso De es. no quedarte solo Sí, sí. la lectura, que bueno, obviamente reflexionar es muy importante, sino que invitas a actuar pues, o evaluando o cambiando alguna parte de los hábitos. Eso está muy interesante. Creo que tenemos ese poder todos de actuar sobre gran parte de nuestras circunstancias, no todas, lógicamente. Bueno, oye, pues yo os agradezco mucho que hayáis confiado en mí, yo me lo paso muy bien, me ha hecho mucha ilusión y, y nada, y espero que podamos seguir conversando en Bueno, varios ámbitos. muchas gracias. Te tenemos que dar a ti por, bueno, por todo, por tu claridad, tu transparencia, las reflexiones siempre sesudas que no dejan indiferente
que aportan mucho valor y que además son siempre que hablamos contigo, a mí me pasa y seguramente que le pasa a más gente, que son reflexiones que te hacen pensar sobre tu vida, sobre cómo estás haciendo las cosas y sobre cómo mejorar. Absolutamente. Sabiduría muy condensada. Cuando hablamos contigo lo notamos. Así que muchísimas gracias por venir. Estoy con Paco al 100%. Pues muchas gracias a vosotros, que me vais a hacer ponerme rojo. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que nos gustaría saber qué te ha parecido esta historia, todo lo que nos ha contado Carlos, sus aprendizajes, pues los obstáculos con los que se ha encontrado. Nos encantaría saber pues si te ha pasado alguna vez o has tenido una historia parecida. Y sobre todo, pues también si queréis que entrevistemos a otro emprendedor en concreto, lo traeremos también al programa. Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.